¿Qué harías hoy si te regalaran $10,000? ¿Cuál sería mi punto de partida? ¿Cómo estoy financieramente hablando? ¿Qué harías si tuvieras 50 años y nunca hubieras invertido en la bolsa? Wow, nadie va a invertir tu dinero mejor que tú. Aprende tú a hacerlo. La gente le tiene mucho pánico y miedo, Joel, a invertir en la bolsa. Por mitos y tabúes. ¿Y no te da miedo quedarte como estás? ¿No te da miedo seguir cambiando tu tiempo por dinero? Conozco un montón de personas que son expertos en finanzas y están quebrados. Ganar, no importa si las cosas van bien o mal, puedes sacar provecho de ello. En ambas direcciones. Cuando todo el mundo está hablando de algo, ya tú llegaste tarde. ¿Cuánto tiempo tienes que poner de tu vida para generar ingresos? Hoy estamos en este yate valorado en millones de dólares que en un momento ese era un sueño imposible para él. En este episodio, Joel Sardiñas revela las estrategias y herramientas para leer el mercado. Nos aclara mitos y explica por qué pierdes dinero incluso antes de hacer tu primera inversión. Quédate porque las ideas y sugerencias de Joel que escucharás hoy pueden cambiar para siempre tu forma de generar riqueza. ¿Funciona? Sí, pero para que el vehículo funciona, lo que hay es que aprender a entrenar al conductor. ¿Se puede usar la IA confiablemente para invertir en la bolsa de valores? La intuición, la IA no la tiene. Hoy quiero hacer un ejercicio contigo en esta serie que nunca la habíamos hecho antes. ¿En qué nunca invertirías? Cara a Cara con Rodner, el podcast, es presentado por Café 5 Gotas, el mejor café del Salvador. Y por Rodner Figueroa Style, la elegancia a tu alcance. El dinero crece en el árbol de la paciencia. Puede ser un gasto o una inversión, depende de quién le pregunte. ¿Cuánto tú vas a crear para ti? Para que tú cuides tu dinero. Por fin te cumplan. Es educarte, aprender de educación financiera. ¿Te has puesto a pensar qué fuera de tu familia financieramente si tú les faltaras hoy? ¿Qué les vas a heredar? ¿Deudas? ¿Una hipoteca? ¿Responsabilidades financieras? Y si te dijera que en los próximos años se espera que hayan más millonarios que en décadas anteriores, que a lo mejor tú estás perdiendo la oportunidad de convertirte en uno de ellos. Y sabes que sí, muchos se van a convertir en millonarios por la tecnología, pero muchos otros tienen una herramienta en sus manos que no saben utilizarla y es aprender a invertir en la bolsa de valores. Por eso le he pedido nuevamente a mi amigo, mentor, maestro financiero, experto en la inversión de bolsa de valores, Joel Sardiñas, Rodner, que regrese a este especial de Cara a Cara con Rodner, el podcast especial Finanzas, porque tengo una serie de preguntas que me dan muchísima curiosidad. Comenzando por esa misma, se espera que va a haber más millonarios que en todos los tiempos. Primero, gracias una vez más por estar acá. Siempre un placer, un privilegio y un deleite poder co-crear estos espacios de expansión y de crecimiento con tu audiencia, con la comunidad hispana, latina. Me encanta y me apasiona siempre que tengo la oportunidad de sumar valor y de aportar y de dar. Fíjate que yo siempre digo algo, las estadísticas no mienten, y los números están ahí precisamente para mostrarlo. Estados Unidos es el país número 1 que más millonarios genera diariamente. O sea, lo que tú y yo estamos teniendo esta conversación, el día de hoy, más de 3,000 personas hoy se están haciendo millonarios, lo que significa que están rompiendo la barrera de llegar a su primer $1,000,000 como mínimo a día de hoy. No por ya hablar los que están en una fase de superacumulación y están generando decenas de millones al día, como esos nombres que tanto se conocen y demás. Pero esto no ocurre por accidente, por casualidad, y hoy más que nunca, para validar lo que acabas de decir, llegan más rápido las personas a ser millonarios o multimillonarios que décadas atrás. No solamente por la tecnología, sino porque hoy más que nunca el acceso a vehículos de inversiones que antes ni siquiera existían están disponibles para tantas personas de manera tan masiva gracias al internet, gracias a la tecnología y a la inmediatez en la información. Ten presente que la bolsa de valores existe desde hace más de 300 años, pero que antes comprar una acción era físicamente en el edificio de la bolsa de valores. Las transacciones después, cuando llegó el teléfono, transicionaron a una llamada telefónica. Hoy estás al alcance de un clic en tu teléfono celular, de un clic para comprar un producto de inversión y otro clic para venderlo y beneficiarte de él. Ahora, a eso súmale efecto compuesto, a eso súmale estructura, a eso súmale estrategia y plan, a dónde lleva una pequeña cantidad de dinero. En muchísimos de los demás episodios hemos podido mostrar ejemplos de personas que también fueron primeros espectadores, como tú que estás viendo este episodio, este podcast, y fueron espectadores, pero hicieron algo más. Después pasaron de ser espectadores a ser las personas que estaban siendo observadas por otras personas mostrando sus resultados.
Entonces todo comienza por esa primera acción, por ese primer paso, por romper ese patrón y hacer algo diferente. Pero sí, tú podrías ser una de esas próximas personas porque directamente las herramientas y, como decir, la mesa está servida. Sí. Solamente ve y toma una porción de ese pastel que está ahí para ti. Sí, y yo creo que una cosa importantísima que también tenemos que mencionar, así como la inteligencia artificial viene a beneficiarnos y a facilitarnos la vida en muchísimos aspectos, también viene a poner en riesgo el empleo de muchísimas personas, que yo creo que si tú no tienes un plan B, muchos trabajos ya se han dicho que van esas plazas a quedar vacantes porque van a ser reemplazados por la inteligencia artificial. Entonces yo creo que el hecho de traer un recurso y herramientas para aprender a hacer algo nuevo es importantísimo. Y yo remarco esto y no me voy a cansar nunca de hacerlo. Yo sería muy arrogante y muy prepotente si cada vez que alguien me dice gracias por cambiarme la vida, yo tomara ese crédito, porque realmente no es así. Porque la decisión de cambiar la vida o no es individual. Entonces yo sí puedo aceptar gracias por mostrarme el camino que me llevó a cambiar la vida, pero el mensaje ha sido el mismo para miles de hispanos y latinos y muchos lo han logrado porque resonaron con el mensaje, otros no. Por eso no me voy a cansar nunca de decirlo. Yo no soy el mensaje, yo soy un mensajero trayéndote un mensaje, haz con él lo que tú quieras. ¿Funciona? Sí, pero para que el vehículo funciona, lo que hay es que aprender a entrenar al conductor. El vehículo que funciona, porque ¿cómo le va a funcionar a muchos y a otros no? Entonces, porque el conductor no se ha entrenado correctamente. Pero cuando tú entiendes que si te comprometes a entrenarte correctamente, no solamente tu vida, la de toda tu familia puede cambiar, porque vas a ganar algo que directamente es tiempo para poder hacer lo que te apasiona y lo que te guste, apalancándote de la habilidad más rentable del siglo, las cosas cambian. Miren, bien decía mi madre, querer es poder. Y si esta es la primera vez que tú estás aquí viendo este contenido y es la primera vez que escuchas de Joel Sardiñas, yo te invito a que luego que se acabe este podcast, busques el primero que hicimos para que conozcas su historia de vida, porque hoy estamos en este yate valorado en millones de dólares, que en un momento ese era un sueño imposible para él y hoy por hoy es su realidad. Y eso era una frase que él dice, porque en este momento esa no sea tu realidad, No significa que no pueda llegar a hacerlo. no significa que no pueda llegar a hacerlo. Quiero hacer algo porque a lo mejor siempre siento que llega gente nueva aquí, que es la primera vez que está escuchando, y quiero que les hables de esas herramientas que existen en el mercado de la bolsa de valores. Entonces, por ejemplo, aquí una de las usuarias que siempre les pedimos que por favor dejen preguntas, ella se llama Sandra Guama 3861 y ella pregunta, ¿qué indicadores debo estudiar? Hablas mucho de Bollinger. Claro. ¿Qué ocurre? Hay muchísimos indicadores. Dentro de lo que es la estructura de análisis técnico, han venido surgiendo en el decursar del tiempo cada vez más y más nuevas herramientas. Es como lo mismo en la mecánica de un taller, ¿verdad? Si miramos 50 años atrás, las herramientas que disponía un mecánico eran bastante obsoletas para las que dispone hoy. Claro. Eso le permite poder tener al alcance de su mano la facilidad de poder acortar tiempo a la hora de generar resultados reparando un auto, por ejemplo. Eso mismo ocurre en todas las aristas y facetas de la vida. El mercado de valores no es la excepción. Entonces, a lo largo del tiempo, ¿verdad?, se han ido creando nuevos y nuevos y nuevos indicadores. Y si tú vas a un gráfico de análisis técnico y tú vas y pones los indicadores, te van a salir un montón donde te podrías perder. Es como un vasto océano donde te podrías perder y no tener resultados. Entonces, yo me perdí en ese vasto océano buscando o probando y practicando de cosas que iba aprendiendo y que en la práctica validaba que no me daba resultados, que no me funcionaba. Entonces, en un inicio, cuando yo comencé en el mundo de las inversiones, yo no sabía lo que era Bollinger Band, yo no conocía a Bollinger Band y yo probé muchísimos indicadores para ir validando una falta de resultados bastante notoria y se veía reflejado en mis cuentas de banco. Hasta que tuve la dicha de conocer, gracias a un libro, Bollinger Band, y ahí conocí la historia de John Bollinger, que es pionero de lo que es el análisis técnico en la bolsa de valores, y las bandas de Bollinger vienen a complementar dentro de ellas un montón de otros indicadores. O sea, cuando tú estás analizando, cuando tú te apalancas de las bandas de Bollinger, es como si tuvieras 4 o 5 indicadores al mismo tiempo en una zona. Y básicamente para el que esté llegando aquí por primera vez y es la primera vez que está escuchando esto acerca de la bolsa de inversión, estos indicadores son índices de comportamiento de una acción en la bolsa, ¿o cómo lo definirías tú? Ok, los indicadores yo los utilizaría como una caja de herramientas
que tiene un mecánico para arreglar o llegar o sea, poder solucionar algo. Para en este caso, diagnosticar un problema. diagnosticar una situación. A mí no me gusta mucho hablar de la palabra problema. Es verdad. Para diagnosticar una situación, ¿ya? Entonces, los indicadores son herramientas de las cuales tú te apalancas para llegar a un resultado. Las herramientas de un mecánico son de las que se apalanca para llegar a un resultado de arreglar algo. En el caso de la bolsa es para obtener resultados financieros en tu bolsillo. Entonces, hay indicadores técnicos que te ayudan a poder anticipar patrones de movimiento y tienes muchos, o sea, una vasta variedad de indicadores. Yo antes me apalancaba de muchos y al apalancarme de muchos tenía que validar por muchos indicadores para llegar a una toma de decisiones y para cuando hacía eso, muchas veces el movimiento ya había pasado. Ese es el poder que tiene el mercado de valores, cuando te apalancas de los indicadores correctos y lo sabes utilizar de la manera correcta. De nuevo, hay algo dentro de Bollinger Band que es algo que me lo dio las horas nalgas. Yo le llamo así cuando tú te pasas decenas de horas. O sea, yo llevo más de 10.000 horas sentado delante de... En algún momento estuve hasta delante de 16 pantallas, ¿ok? Desarrollando patrones de movimiento. Me tomó años porque para tú tener una estrategia y saber que es certera, mínimo, debes seguir ese patrón de movimiento para que se cumpla 100 veces. Y 100 veces te puede tomar 2, 3, 4 años para tú poderlo validar. ¿Qué tan certera fue en 100 veces? En 100 veces que se presentó este patrón, 92 veces dio resultado, 8 no. Cuando yo tiro una métrica, digo, espérate, porque si yo tengo que poner en una balanza 9 veces positiva y una negativa, voy a seguir, ascendiendo, aunque una me salga mal, 9 veces me sale bien, o aunque 2 me salgan mal, 8 veces me sale bien, eso te lleva a ser sosteniblemente rentable. No es lo mismo cuando 2 veces te va bien y 8 te va mal. Claro. Eso es lo opuesto. Entonces, así tú vas estructurando un patrón de movimiento que después lo puedes patentizar como una estrategia. Claro. Entonces, Bollinger a mí me dio la simplicidad de poder tener el 50% de mi toma de decisiones en un solo indicador. Wow, el 50%. El 50% en uno solo. O sea que tiene un peso enorme. Es gigantesco. Entonces, el otro 50% está dividido en otros 4. En la estructura que yo utilizo y que validé por años, en otros 4, de los cuales 2 de ellos tienen solamente un 5%. Y ni siquiera son necesarios, con muy raras excepciones, para tú tomar una decisión concreta que te dé resultados reales inmediatamente. Quiero mostrar en pantalla cómo luce el Bollinger Band para que, insisto, para el que ha llegado aquí por primera vez y tiene interés en el tema, vea cómo luce y vea más o menos a qué te estás refiriendo. Pero básicamente esto luce como un electrocardiograma. Sí y no. Y aquí hay algo muy importante. Mira, te voy a poner un ejemplo para que entiendas el poder que esto tiene. Y a mí me gusta siempre poner este ejemplo porque te puede llevar a dar elementos concisos. Muchas personas, yo fui una de esas personas, toman su decisión de entrar o no en una transacción de inversión cuando esperan que haya un alto volumen. Y Bollinger Band a mí vino a mostrarme qué tan equivocado estaba yo y al final mis resultados lo validaban, caóticos, cuando yo basaba mi estrategia solamente en volumen. Porque volumen puede ser una sola persona comprando una gran cantidad y eso te marca volumen. Bollinger te muestra volatilidad, que es muchas personas. Te pongo una analogía que es muy simple y la persona lo va a entender mejor. Mira, 2 restaurantes en una misma esquina. Tú no sabes, transmuta esto en mercado. O sea, tú no conoces ninguno de los 2 restaurantes. En uno está el mejor chef del mundo, tú no lo sabes, y el restaurante está vacío. En el otro puede estar el peor chef del mundo, pero hay una fila que dobla la esquina. Por puro sentido común, cuando tú llegas y miras a los 2 lugares, ¿a cuál tú irías? ¿Al que tiene la fila o al que está vacío? El que tiene la fila. Tú vas a decir, aquí hay algo. Eso es lo mismo que la diferencia entre volumen y volatilidad. Volumen puede ser una sola persona comprando mucho, eleva los volúmenes. Volatilidad son muchas personas comprando muy poquito. Entonces, al entrar tantas personas, eso hace que el movimiento siga en una dirección o en la otra, y esa volatilidad hace que cuando tú entres con la misma estés saliendo. Si te estás apalancando opciones, la rentabilidad se obtiene así. Entonces, si tú inviertes en la bolsa, en opciones financieras, y no te apalancas de Bollinger, wow, te podría decir que sin conocerte estás fallando más de lo que aciertas. ¿Por qué? Porque estás operando ciego. No tienes el indicador más poderoso, que es la volatilidad, para saber si ese movimiento continúa o no. Y algo que es muy importante es que si tú estás escuchando esto y sientes que te están hablando en otro idioma, no te preocupes, porque una de las cosas que hace Joel en sus conferencias gratuitas, no solamente en los Estados Unidos, sino en
otras ciudades importantes del mundo, es que él ofrece una cantidad de información valiosa para que tú entiendas en general cómo opera la bolsa. Y aparte de eso, luego en sus formaciones de la Academia de Invested y el acompañamiento que le da a todo su equipo, te llevan de la mano. Yo en lo particular he tomado 2 veces la conferencia gratuita porque creo que es importante reforzar todo esto para entenderlo la primera vez, porque a mí la primera vez que yo escuché todo esto me estaban hablando en mandarín, o sea, no comprendía. Y luego lo empiezas a ver con tal facilidad que yo creo que es importante recalcarlo, total, porque la gente le tiene mucho pánico y miedo, Joel, a invertir en la bolsa. Por mitos y tabúes, primera instancia. Y a esas personas que tienen miedo, como en algún momento lo tuve yo y jugué desde afuera, yo le tengo una pregunta. ¿Y no te da miedo quedarte como estás? ¿No te da miedo seguir cambiando tu tiempo por dinero? ¿No te da miedo que se te vayan tus mejores años de vida y para cuando llegue el momento de mirar hacia atrás por el espejo de retrovisor de lo que ha sido tu vida, lo único que te quede sea el arrepentimiento de no haberte atrevido a hacer algo diferente? Porque esos miedos son fundados muchas veces por experiencias de otras personas que también están limitados por los límites de esa persona. Y tienes una situación muy negativa en tu vida si tú te estás rigiendo por los límites de alguien más. Porque cada vez que alguien te esté diciendo que le fue mal, cada vez que alguien te está diciendo que fracasó, cada vez que alguien te está diciendo que no se puede, que es imposible, te está hablando de los límites de esa persona. No son tus límites. Cuando tú te compras los límites de otra persona, estás frito, estás out. O sea, estás perdido. Ya perdiste. O sea, entonces yo siempre para esas personas que tienen miedo de intentar algo diferente, también es muy válida la pregunta, ¿no te da miedo quedarte como estás? Correcto. Y que se te vaya la vida entera viviendo una vida de mediocridad, ¿no te da miedo eso? ¿Cuáles son los mitos y tabúes más comunes de la bolsa de valores? ¿Sabías que el buen café es como el buen vino? Por eso nuestro café 5 gotas cosechado en el volcán de Santa Ana a una altura extraordinaria es un café especial que tiene unos aromas maravillosos. Yo no puedo dejar de disfrutar cara a cara con Rodner sin probar café 5 gotas. Así que si quieres probarlo, visita 5gotas.com y descubre la delicia de este café. Que para comenzar a invertir en la bolsa hay que ser experto, hay que ser economista, banquero, experto en finanzas. Conozco un montón de personas que son expertos en finanzas y están quebrados y saben bastante poco lo que nosotros hacemos en Investep Academy en el estilo de inversiones que manejamos. Porque, por ejemplo, ¿quién es un experto en finanzas? Alguien que trabaja detrás de una mesa como esta con una corbata y un traje en un banco ofreciéndote un plan de inversiones a plazo fijo y te ofrecemos la grandiosa cantidad de un 5% al año. Si vas con mucha suerte, de un 8% al año, cuando muchas veces tú te puedes generar en un día en el mercado. Y es la parte que yo con mucho respeto y con mucho cariño, nunca mi deseo es ofender a nadie, digo por dentro. Creo que te compartí esto en alguna ocasión en una de otro podcast que tuvimos, que cuando yo llego a veces a los bancos, las personas no me conocen, cuando tú llegas no saben quién tú eres, pero te piden el ID, te piden la tarjeta, te ponen tu información y cuando ven los números abultados que hay en esa cuenta, se ponen creativos, empiezan a decirte, ¿y has visto este programa? Y tenemos este más cual programa, pero no saben con la persona que están hablando y no saben que todo eso que está ahí se generó de la bolsa de valores y no saben que directamente todo ese capital que están viendo ahí se produjo haciendo lo contrario de lo que ellos ofrecen en el banco. ¿Me explico, no? Entonces, se ponen creativos y yo digo, mira qué bien. Y es experto en finanzas. Y tiene un doctorado en economía o en finanzas. Y al final del día están cambiando su tiempo por dinero igualmente porque están viviendo de un salario y esperando que el banco le vaya bien ese año para que le den un bono a final de año. El bono te lo puedes ganar tú muchas veces. Lo que estás esperando un año para que te den un bono te lo puedes ganar muchas veces tú en una mañana. Entonces, por eso, de nuevo, es una percepción de romper patrones, romper herencia cultural, porque nos han enseñado de una manera muy diferente a lo que hoy la realidad valida con evidencia sólida. Ver jóvenes, adolescentes, personas mayores de todas las edades que hoy puedan generar lo que un experto en finanzas con su corbatica y su traje detrás del buró de un banco no genera en un año y muchas veces lo generan en 1 o 2 meses, me llena mucho de orgullo. Porque en eso sí sé que formo parte de esa transformación. No porque haya sido yo, sino porque directamente fui yo quien ayudó a resonar con un mensaje diferente, tomaron el mensaje, hicieron algo con él, hoy tienen ese resultado. Y creo que por ahí va la cuestión. Entonces, mito y tabú, que hace falta mucho dinero. Siguiente mito, que es muy complicado, que es muy difícil. Otro mito, que para ganar mucho hace falta invertir con mucho. Todos esos son mitos erróneos que creo que ya hay una suficiente y vasta cantidad
en Cara a Cara con Ronner de episodios anteriores a los, los cuales le puedes anexar el link para que vayan a ver todas las historias. Por ejemplo, nunca se me va a olvidar la de Yoraisi Ramírez, cómo con $100 llegó a su cuenta 6 cifras. Sí. $100 lo puede tener cualquiera, incluso hasta en el país que yo nací, que hoy hay una crisis total. Hay personas que tienen mucho más de $100 guardados. Te voy a detener ahí porque precisamente ese es uno de los testimonios que quería mostrar el día de hoy para inspirar a las personas. ¿Cuál es? Es que Ronnie me sorprende. Ronnie se mete a mis redes y va a buscar y yo digo, wow. De un compatriota tuyo que mostró de qué forma y de qué manera está en Cuba invirtiendo en la bolsa. Wow. Vamos a verlo. Y bueno, a mí en ese momento me tomó básicamente 2 años, porque sé que muchos se preguntarán, bueno, sí, quizás no tengan digamos, el dinero para invertir, pero sé que todos estamos aquí por 2 razones fundamentales. Una, nos recomendaron. 2, Dios quiso que estuviéramos aquí buscando, siempre estamos buscando una señal, y esta fue la señal. O sea, este es el atajo. Realmente no existe otro. Este es el atajo. Entré a la academia, ya lo digo, me tomó 2 años para poder, o sea, fue un preproceso antes de empezar el proceso. ¿Por qué te Luego, tomó tanto tiempo para entrar a la academia? enseguida le voy a dar el detalle. Luego entré en enero. En enero hice mi intensivo. Hice el intensivo en enero, en febrero hice la escalera de millón de forma general. En febrero hice el básico. Pues yo le voy a hablar de mi experiencia y ha sido el cambio total, que es en la persona que te tienes que convertir. Y ha sido radical, realmente ha sido radical. Desde enero empecé a ir a un gimnasio, 0 dieta, levantarme a las 4 de la mañana, 4:30 de la mañana. Entré a un maravilloso club que solamente es exclusivo para los Investepers, el club de las 5 de la mañana. Y de hecho quiero mandarle un enorme beso y corazón a Lucero, a Lucerito, nuestra clase de soporte, a Pau. Ayer mismo concluimos, de hecho, el club, y estuvo genial. O sea, no es un club. Uno fue también buscando, se lo decía, se lo comentaba, buscando la meditación, pero no, es otra, es totalmente, te cambia realmente, te transforma. Y se los decía así, se los digo porque es esa transformación, es en la persona que te tienes que convertir. O sea, muy aparte del resultado económico, debes de vivir tu proceso, estar dispuesto a tomarlo y sobre todo tener la disciplina de llevar ese proceso. Muchos techos mentales, sobre todo eso, porque el mercado, o sea, lo que he aprendido es que realmente es un espejo. Y si vas desde la avaricia y si vas desde techos mentales, siempre te vas a rebotar. Siempre. Entonces es ese proceso de esa transformación interna. O sea, Investep Academy para mí ha sido más que una inversión, ha sido mi transformación, sobre todo en una mejor persona. Y sobre todo en nuevos hábitos, y se lo digo así de corazón, estar más cerca de Dios, porque a medida que nosotros podemos lograr nuestros objetivos económicos, pero también lo podemos apoyar a otras personas. Y eso es, así lo veo yo, fundamental. Y quisiera compartir con ustedes muy humildemente. Me preguntan mucho que cómo lo hago desde donde estoy. Y nada, miren, yo soy cubano, no sé si se nota ahí. Se ve muy bien, se ve muy bien. Acá ¿Tú estás tengo, en Cuba, aquí, tú estás en Cuba ahora mismo? estoy en Cuba, aquí Wow. hago mis inversiones. Wow, Este es mi plan de wow, riesgo, wow, este es mi tablero, mi casa es de madera, wow, estos son mis libros. wow, wow. Mi respeto, mi respeto, mi respeto, mi respeto. Y sé que pronto vas a poder salir de ahí. Y aquí, Rompiendo si todos tienen los dudas esquemas que y no todas estoy las en Cuba, barreras. hoy están viendo aquí esto es en vivo. Wow, Este es mi barrio. Y tú tienes que romper más barreras. La barrera de un panel solar, la barrera de un Starlink,
escondido, muchas barreras que tienes que romper, sin palabras, sin palabras, sin palabras, sin palabras, sin palabras. Te amo, te honro, te bendigo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Wow. De todo corazón, hermano, no pares de hacerlo, porque ya sabes, ya tienes la herramienta en tus manos, ya estás en el lugar y ya sabes lo que estás generando. Pronto estarás fuera de ahí y pronto Cuba será libre. De verdad que sí. Wow, 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 wow. Mira, a mí lo de Javier, Joel, por eso es que te digo, nos podemos poner las excusas que querramos para no hacer las cosas. ¿Tú viste lo que él tiene montado en su casa? Ahí hay cosas que tú no estás viendo. Primero, que en Cuba, en este momento que estamos grabando este podcast, hay apagones, o sea que el gobierno quita la electricidad en algunos lugares por más de 45 horas. ¿Sabes lo que es 45 horas sin electricidad? Te la ponen 2 horas y de nuevo 45 horas más. Así está la situación en Cuba. Aquí, mira todas las barreras que tiene que romper. Una persona hoy aquí se está quejando de que no le están subiendo el sueldo, de que directamente no llega a fin de mes, de que tiene las tarjetas sobregiradas aquí en los Estados Unidos o en otro país del mundo. Y Javier tuvo que romper la barrera ideológica, porque en Cuba esto, o sea, lo que nadie sabe dónde él está, y eso no lo voy a decir yo por protegerlo a él, en la provincia, en el lugar que él está, y Javier hay un montón en Cuba. Pero primero tuvo que romper la barrera de cómo comprarse paneles solares, porque eso es gracias a que tiene paneles solares. Cómo poner un Starlink en Cuba, que el gobierno que tanto quiere controlar, o sea, los Starlink los pasan de mil maneras y hoy muchas personas en Cuba tienen un Starlink. Él es una de esas personas. Cómo montar un banco de batería para poder estar conectado. Cómo directamente tener acceso a la corriente y el internet, todo clandestino, escondido. Y mira la situación en la que vive para poder estar desde un lugar que es prácticamente inasequible. Cómo tiene que operar con una cuenta, porque a los cubanos en Cuba no le abren cuenta. De un familiar aquí que tuvo la bondad de abrirle la cuenta y él pudo ponerle ese dinero y directamente poder estar haciendo eso. Entonces, cuando tú ves una historia como la de Javier, te das cuenta que las historias de muchas personas que juegan a ser la víctima en su vida están muy mal contadas. Por eso, lo que te decía ahorita, ¿no te da miedo quedarte como estás? Claro. ¿Ves? Claro, es salir de tu zona de confort y aprender algo nuevo. Rompe todos los esquemas, Javier. Y nadie nació aprendido, Joel. Eso te lo digo yo. O sea, yo le tenía pánico a la bolsa y contigo se lo he perdido, cosa que de verdad me da muchísima satisfacción personal. Volviendo al tema inicial de esto, y te lo quiero preguntar, ¿se puede usar la IA confiablemente para invertir en la bolsa de valores? Wow. Lo vengo diciendo hace mucho tiempo. La IA es una de esas herramientas que llegó para quedarse y algo que hemos aprendido a hacer muy bien en Investep es ser pioneros. Desde que comenzó el boom de la IA, muchos de mis estudiantes me decían cómo podemos hacer para apalancarnos de la IA, y nosotros empezamos a experimentar ya hace prácticamente un año con bots todos los requisitos de las estrategias, ponerlo a un bot, y justamente el mes pasado lanzamos exitosamente Investep IA, que es para los estudiantes de la academia. Tienes esta herramienta que es como un super turbo, porque primero nos tomó casi un año validar que las estrategias que directamente compartimos en Investep Academy, las que están dentro de todos estos bots, tienen una certeridad de un 87-92%. O sea, de 100 veces se cumple 87 a 92 veces. ¿Ok? Entonces, claro, el bot o los bots que tenemos trabajando a través de Investep IA vienen a básicamente darle a una persona, tú estás analizando Apple y estás siguiendo una estrategia en Apple, pero es como una herramienta de complemento porque te avisa, mira, Apple a lo mejor está lateralizado, no hay movimiento, y te avisa que, por ejemplo, en Amazon se está presentando una oportunidad, que en Coinbase se está presentando una oportunidad, que en Nvidia se está presentando te pone en el radar cosas que tú no estabas viendo. Es como te sale un breaking news de algo que tú no estabas ni atento y llama tu atención a dónde está la estrategia. Tú validas la estrategia que te está dando el bot basado en los conocimientos que ya tienes, y entonces viene a facilitarte un montón. Es como antes, tú querías saber de algo y tenías que buscar un libro. Hoy por hoy le preguntas a la IA y en el 90% de las veces puedes contar con que la respuesta que te va a dar va a ser certera. Pregunta, porque me da curiosidad. Para tener acceso a la inteligencia artificial de Investep, tienes que ser miembro de la comunidad de Investep. Total, por una sola razón. ¿Por qué? Porque hay algo que la IA todavía no tiene, y digo todavía porque siempre hay que dejar ese margen de error, y es el poder de discernimiento. ¿Ok? Se puede activar una estrategia por un efecto de una noticia, y tú te estás dando cuenta, el bot lo único que hace es ir patrones. Se cumplen los patrones. ¿Qué cosa es una estrategia? Patrones que se cumplen, y una vez que se cumplen, lo que suele suceder en un alto porcentaje de las veces es que viene un movimiento que lo acompaña después, una vez que todos esos patrones se cumplen. Entonces, por eso existen distintas estrategias, cada una tiene un nombre, porque cada nombre está alineado a los patrones que se cumplieron
en esa estrategia. Entonces, sería muy responsable de mi parte una persona que no entiende la cultura de InvestStep y la metodología de InvestStep, apalancado con lo que es con la metodología de Keep It Simple, ¿verdad? Venir a por querer lucrar, por llamarlo de alguna manera, sí, que fue algo que el equipo que se dio la tarea, que trabajamos en conjunto, ayudarnos a hacer esto desde la parte del departamento de IA y de informática de InvestStep Academy. O sea, si fuera por lucrar, sería mucho más fácil directamente lanzarlo al mundo y todo el mundo, pero sería algo vacío. Claro. Porque algo que forma parte de la trayectoria incuestionable de InvestStep es la congruencia. Son los valores, son los principios. Son esos motores que mueven y que hoy son bandera en InvestStep Academy que podemos enamorar en cualquier lugar del mundo sin temor a ningún tipo de represalia. ¿Por qué? Porque venimos, cuando a alguien le va muy mal, porque no todos los estudiantes le va bien, hay muchos que le va muy mal y que lo han perdido todo. Cuando a alguien le va muy mal y tiene la humildad de reconocer, lo primero que comienza diciendo es: a mí me fue mal porque me salí y hice todo lo que me dijeron que no tenía que hacer. Sí, y ahí te detengo porque creo que eso es lo valioso, lo que estás comentando ahora. Que a pesar de que es inteligencia artificial, tú estás incorporando un valor importantísimo que es el discernimiento humano. Porque una de las cosas que se aprende en la academia es que hay factores externos que no son verdades absolutas y que tú tienes que estar al tanto de eso, como por ejemplo una noticia. Como bien dices tú, a lo mejor viene una guerra, ves el movimiento del petróleo que se sube, quieres actuar en medio de la volatilidad, pero tienes que entender que esto es debido a la noticia, que si mañana la noticia cambia, a lo mejor eso se va para abajo. Exactamente. Entonces tú tienes que poner también parte de tu intelecto Exactamente. a analizar qué es lo que está pasando y no solamente dejarte guiar porque, me dice el app que tengo que poner mi dinero aquí. La intuición, la IA no la tiene. La intuición humana es algo que directamente, y por eso un poco es esta parte, de nuevo, es una herramienta de complemento que eso sí, te da alas, es un turbo, te pone a tener muchos ojos. Es como decir, estás pudiendo ver el mercado con muchos más ojos de los dos con el que lo estás mirando. Pero igualmente es muy valioso, es muy poderoso, es una herramienta que de nuevo es lo que es la IA, vino a complementar y a mejorar nuestra vida en muchos aspectos de la vida. En otros, vino a dañar muchas cosas, porque hay que ser claro, la IA no en todos los aspectos es buena. Es muy mala la parte de que muchas personas cada año, cada vez van a ser más eliminadas. O sea, posiciones que a día de este podcast hoy existen, el próximo año la IA va a haberlas borrado por completo. Correcto. O sea, profesiones que hoy por hoy existen, en un año no van a existir por la IA. Por eso, de nuevo, es esta parte en la que mi propósito es crear conciencia. Conciencia del despertar. O sea, despierta. ¿Qué más te tiene que ocurrir? Creo que hubo un momento de inflexión muy grande que vino para despertar a la humanidad y fue la pandemia, porque personas que pensaban que eran imprescindibles en la pandemia se dieron cuenta que no lo eran. Y eso me lleva a validar algo que yo aprendí desde muy temprana edad, y es que en esta vida no hay nadie imprescindible. O sea, si tú te crees que tú eres imprescindible, mañana dejas de estar en este mundo y te vas a dar cuenta cómo eres reemplazado en todos los aspectos de la vida, hasta en el ámbito familiar. Claro. Nada y nadie es imprescindible. Entonces, esta tecnología ha venido para cada vez hacer que más posiciones en el mundo o profesiones desaparezcan. Otras quedarán siempre, pero muchas desaparecerán. Tengo una pregunta que me da curiosidad. ¿Cuál es la diferencia de usar ChatGPT para invertir en la bolsa versus InvestStep Academy en su inteligencia artificial? Por ejemplo, esto me da mucha curiosidad porque ella es una gran amiga, la aprecio como familia. Hubo alguien que me dijo personalmente, le acabo de preguntar a ChatGPT si se podía generar un 1.25% de profit diario en activos y me dijo que eso era imposible. Ella me hace ese comentario y yo le digo, ok, ¿qué has podido ver tú con tu resultado? Y dice, no, yo llevo un montón de días ganando 5, 6, 7 en activos. A veces hasta 20% en un día en activos, no hablando de opciones. Y entonces, ¿quién está equivocado? ¿ChatGPT o lo que aprendiste? Entonces, lo que habla en la vida es el resultado. Recuerda que ChatGPT te va a hablar desde patrones. Es información. La IA lo único que hace es buscar información, filtrártela y ponértela. Si tú le preguntaras ahora, si yo ahora me dedicase a alimentar un bot de inteligencia artificial, a decirle de todas las bondades, que si quieres ser una persona muy longeva, tomes Coca-Cola todos los días, y hablar de todas las bondades y alimento ese bot de falsedades, y voy poniendo información de que la Coca-Cola es la mejor bebida que tú puedes tomar en el mundo, que
Coca-Cola te ayuda a poder ser longevo, que te va a dar 1000 beneficios que tiene. Y tú le preguntas a ChatGPT por la Coca-Cola y toda la información que tiene está incorrecta, ¿qué va a pasar ahí? Te va a decir algo que es incorrecto. Incorrecto. Ahora, toma Coca-Cola todos los días para que veas lo que pasa contigo. Entre los dientes y los huesos. ¿Me explico? Sí. Otra cosa que yo creo que es importante recalcar, porque a lo mejor hay gente que no tiene conocimiento acerca de la inteligencia artificial, y como bien lo dices tú, la inteligencia artificial está entrenada por lo que nosotros la alimentamos. Exactamente. Entonces, ChatGPT, a lo mejor tu ChatGPT está alimentado de muchísimas cosas que tú preguntas, desde hoteles, viajes, comida, ejercicio, la temática. Pero si tú entrenas a la IA de Exactamente. no Nos tomó solamente- un año entero Claro. probando patrones, que de nuevo es un complemento. O sea, Desde luego, pero lo que me refiero es que esta es una herramienta de inteligencia artificial diseñada específicamente para la inversión. Entonces, el algoritmo exactamente. va a estar enfocado en esa información. No, es que se alimentó sobre estrategias que ya estaban validadas desde muchos años antes y que cuando todavía no existía la IA ya estaban validadas. Entonces, sobre resultados reales, y esto vino a complementar y a validar que lo que ya sabíamos y que miles de personas ya habían validado con sus resultados, ahora es una herramienta que te ayuda a cortar básicamente eso. Claro, y es por repetición, como dices tú. Exactamente. Cuando tú ves si el patrón funciona, como dices tú, es Exactamente. porque hay algo ahí bien. Bueno, como siempre, Joel, yo pregunto, porque la gente tiene mucho miedo de perder su dinero en la bolsa. Total. Es uno de las cosas más que la gente más teme Total. y que todo el mundo te lo dice. ¿Cómo tú le explicas a la gente que en la bolsa se puede ganar dinero cuando la bolsa sube o cuando la bolsa baja? Toda mujer quiere verse bella y elegante independientemente de su tipo de cuerpo. Y es por eso que en Rodner Figueroa Style hemos diseñado una línea de ropa ideal para que te veas estupenda. Por eso te invito a que visites rodnerfigueroa.com y descubras la elegancia a tu alcance. Porque la gente no le entiende. ¿Cómo va a ganar de dinero si está perdiendo la bolsa? Ya, mira, cuando único funciona un paracaídas, cuando se abre. Cuando se hace. Si tú tienes un paraguas cerrado, te sirve, y está lloviendo, ¿te sirve? No, ¿Cuándo funciona un paraguas? cuando lo abre. Cuando se abre. Es lo mismo que pasa con la mente humana, antes de responderte a la pregunta. Entonces, cuando tú tienes miedo de lo que sea, tienes que tener presente algo que vale más que el dinero es el tiempo. ¿Y qué tiempo tú estás poniendo hoy para generar ingresos? Y siempre te puedes preguntar, porque fue la pregunta que yo me hice cuando estaba en la cama de ese hospital, que casi me muero, aquí en el Miami Corrective Hospital, por un aneurisma cerebral, y directamente me cuestionaba, ¿qué hacen esas personas que viven la vida que yo sueño? Y yo estaba básicamente, en cero, que si yo también aprendo a hacerlo, puedo tener los mismos resultados. Y la curiosidad me llevó a descubrir muchas cosas, como que existían vehículos, y ahora sí respondo a tu pregunta, que como que existían, y ojo, los contratos de opciones call y put existen desde antes de yo nacer, finales de los años 70. Entonces, ¿cómo han estado disponibles desde finales de los años 70 productos de inversiones que tienen una nomenclatura y una característica que te permite, uno, ganar con la subida y otro con la caída? Hoy por hoy existen otros aún más poderosos. Se han seguido, que es la ventaja de, mira, si alguien lleva muchos años en los Estados Unidos, digamos lleva más de 30 años, y hiciera una comparación de un supermercado, los productos que ahí podía encontrar hace 30 años y los que hay ahora, se va a dar cuenta que hoy hay una mayor diversidad de productos que los que había hace 30 años. Como la bolsa de valores es un supermercado y lo que busca el supermercado es siempre tener algo cada vez más atractivo para los clientes, se han dado la tarea de seguir sacando productos. Por ejemplo, hoy existen ETFs apalancados por 2, por 3 e inversos de los activos. ¿Qué significa? Que si un activo principal está subiendo de valor, este producto inverso, en este caso, va a caer. Pero cuando ese activo principal está cayendo, este producto inverso va a subir. Entonces, tienes apalancados que van en la misma dirección del activo y tienes apalancados inversos. Entonces, ¿qué significa? O otro que lo machee igual, el mismo porcentaje. ¿Qué significa? Que si ganas, puedes beneficiarte con los ETF por 2, y un ETF te permite acceder a ese mismo movimiento del activo a muy bajo costo. Y lo mismo, y ojo, cuando te inviertes en un activo no tienes el factor erosionador que tienen las opciones de fecha de expiración, que si no eres experto o no vas aprendiendo a hacerlo correctamente, te juega en tu contra. Entonces, hay muchos productos de inversiones disponibles para poder
obtener beneficios, ya sea que el mercado suba o ya sea que el mercado baja. Son productos más de supermercado que se crearon precisamente para llamar la atención de más inversores y hacer más atractivo a que directamente más personas pudieran frecuentar ese supermercado, que es la bolsa de valores. Claro, bueno, insisto, no te angusties si no entiendes la terminología que estoy utilizando, Joel. No te frustres tampoco porque es mucho más sencillo de lo que te imaginas. Hoy quiero hacer un ejercicio contigo en esta serie que nunca la habíamos hecho antes, pero creo que es algo que al público fiel que ve todos estos podcasts le va a gustar. Y es, básicamente, Joel, ¿qué harías si? Es una serie de preguntas hipotéticas. Por ejemplo, la primera, Joel, ¿qué harías hoy si te regalaran $10,000? Yo creo que la respuesta tiene que venir, ¿cuál sería mi punto de partida? ¿Cómo estoy financieramente hablando? ¿Ok? Porque si $10,000 es lo único que tienes, como en algún momento, porque yo llegué a mi primer $1,000,000 después de 4 quiebras con $10,000 que sustraje de una tarjeta de crédito. ¿Ok? Y esos fueron los 10,000 que era o todo o nada. Pero ya había una trayectoria de 4 quiebras y de haber aprendido todo lo que nunca más debía hacer y haber desarrollado la estructura que me llevó al lugar donde yo estoy financieramente hablando en el ámbito de las inversiones. Entonces, todo depende del punto en el que tú estés. Pero en ninguno de los conceptos, si estuviera en una situación económica, digamos, un poquito caótica, lo utilizaría para aparentar. O sea, invertiría en lo que siempre te va a traer dinero de retorno. Si no lo tengo, en adquirir conocimientos. Lo primero que invertiría sería en mí, en convertirme en la información que me produzca después de manera ilimitada 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, básicamente por minuto, por hora, por segundo o por día, ¿verdad? Porque esos $10,000 que para muchas personas pueden representarlo todo, para otros simplemente puede ser el ingreso de un día, para otro puede ser el ingreso de medio día, para otro de una hora, de un minuto. Así de divergente es este mundo a la hora de generar ingresos y más si te apalancas de las inversiones en el mercado de valores. Entonces, lo primero que haría sería invertir en mí. Lo siguiente que haría sería crear una estrategia que me permitiese seguir multiplicando ese dinero y ponerlo a trabajar por mí, para mí. Si me hicieras esta pregunta hace 15 años atrás, te diría ir a comprarme cosas que quería. O sea, lo gastaría en gratificación instantánea. Quemarlos. Pero quemarlos. O sea, no durarían en mi cuenta un día. Crea que me pondría muy creativo para gastarlo en cosas que me dieran gratificación instantánea. Eso hace la mayoría de las personas. Pero te diste cuenta, a lo mejor no, que en tu explicación hiciste la descripción de lo que hizo Yuri, del testimonio que usamos al principio. Él invirtió en su capacitación y luego invirtió en la manera en que él pudiera ser el generador Exactamente. de ingresos gracias a lo que metió aquí en su cabeza. Exactamente. Así que es muy brillante lo que has dicho. Otra pregunta. ¿Qué harías si tuvieras 50 años y nunca hubieras invertido en la bolsa? Wow, y más en el mundo que vivimos, me aterraría. Buscaría la manera urgente de aprender rápidamente esa habilidad. Porque es la única habilidad hoy validada en la que generar ingresos solamente depende de ti. A nosotros nos vendieron muy mal la historia, y yo siempre lo digo de esta forma. Todas las personas que están viendo este episodio, en alguna arista de su vida o faceta, son expertos. En alguna. Puede que seas ama de casa, pero eres muy buena planchando. Eres experta planchando. Puede que seas chofer de Uber, eres muy bueno manejando. En alguna faceta o cocinando, lo que sea, de tu vida, tú eres experto. Esa expertise es aprendida. Tú no llegaste siendo experto en este mundo. Eres experto en algo porque lo aprendiste. Ahora, esa expertise te lleva a desarrollar habilidades. Entonces, yo siempre lo comparto de esta forma. En cualquier tipo de expertise que tú tengas o de habilidad, con la excepción de la bolsa, generar ingresos no solamente depende de ti. Si eres experto, eres un doctor, depende de tener pacientes. Así seas el dueño de la clínica, depende de tener pacientes, depende de que todo en tu clínica vaya bien. Si trabajas para un hospital, que te contraten en el hospital, que ese hospital tenga... O sea, hay un montón de factores de los cuales tú dependes para generar ingresos y todavía queda el más devastador. Factor tiempo. ¿Cuánto tiempo tienes que poner de tu vida para generar ingresos? O sea, cuando tú mides todas las habilidades posibles, incluyendo, por ejemplo, la habilidad en la cual tú creciste y por la cual eres hoy mundialmente conocido, ¿cuántos colegas tuyos hoy están en su casa con layout y sin trabajo? Porque esa habilidad, que dicho sea de paso, dependía de estar ahí, hoy ya no es tan necesaria en el sentido de que las televisoras cada vez cierran más y demás. Entonces, ganar dinero no solamente depende de ti. En esta habilidad solamente depende de que tú aprendas a hacerlo muy bien una sola vez. Pero con que aprendas a hacerlo muy bien una sola vez, tienes tu vida financiera resuelta de por vida, porque ganar, no importa si las cosas van bien o mal, puedes sacar provecho de ello.
en ambas direcciones. Yo siempre pongo un ejemplo que fue muy veraz y que todo el mundo recordará. La pandemia. En la pandemia, muy buenos amigos aquí míos de Miami que decían tener los mejores negocios por lo que facturaban en sus negocios. Otros que se la vanagloriaban por los beneficios que tenían en su empleo, muy buen empleo, ¿verdad? Y cuando llegó la pandemia se dieron cuenta que no tenían nada porque lo habían perdido todo. ¿Qué pasó con nosotros los inversores en la pandemia? Transferencia de abundancia y de riqueza con el desplome primero y con el repunte después por estarnos apalancando de la habilidad más rentable del siglo. Entonces no importa cuál sea tu habilidad, la más rentable del siglo es y siempre será invertir en la bolsa por una sola razón, porque no dependes de nada ni de nadie más que de ti. Y no estás atado a un lugar físico, no estás atado tampoco a las presiones que puede ejercer o un jefe, los despertadores o el dinero. ¿Por qué? Porque tú puedes estar en este mismo barco, abro la computadora con el conecto al Starlink y ya estoy pudiendo generar ingresos de la bolsa. ¿Me explico? Correctamente, perfectamente bien. Es que es muy poderoso, es muy poderoso. A ver, Joel, ¿qué harías si perdieras todo tu dinero? Lo mínimo que buscaría es dar algún tipo de servicio, y yo siempre lo digo de esta forma. Si algún día lo perdiera todo, lo único que aspiro y le pido a Diosito es que no me quite la memoria, que no me quite todo lo que está en mi mente, porque todo lo que tengo vino desde mi mente. Entonces buscaría algún tipo de servicio que me permitiese generar al menos $100, poderlo poner en mi cuenta de inversiones y volvería a comenzar con $100, siguiendo exactamente una y otra vez lo que he venido replicando por muchos años. Volvería a estar posiblemente hasta más rápido en el lugar que estoy, porque me ahorraría toda la curva de aprendizaje de todos los errores que cometí en mi proceso, porque de ellos aprendí muchísimo como para no volverlos a cometer nunca más. Es que eso es lo increíble. Mi mamá siempre me decía, hijo, la mejor herencia que te puedo dejar es la educación, porque lo que te entre aquí te queda para el resto de tu vida. Y es así. ¿Qué harías si te ganaras la lotería, Joel? Quizás, bueno, la recibiría con mucho amor, con mucho cariño y básicamente la agradecería un montón de veces, pero haría exactamente lo mismo que sigo haciendo ahora, seguir ayudando a las personas tanto como me sea posible, donaría muchísimo de ese dinero, como también hoy lo hago a muchas fundaciones, y básicamente entendería que es muy difícil que me la gane porque no la juego. O sea, básicamente pongo mi energía y mi enfoque en otras cosas, ¿vale? Y sé cómo generar ingresos masivos sin tener que estar esperando un golpe de suerte. Yo sí soy un fiel creyente que la suerte no existe, la suerte se crea todos los días, de manera constante y reiterada, tomando acciones y decisiones todos los días. Entonces, para ganarme la lotería, lo primero que tendría que hacer es jugar, y no juego la lotería. Entonces, si algún día lo hiciera con un total desapego y placer de decir, me vino un número o algo, buscaría y pondría ese número, pero directamente teniendo esa entrada gigantesca de dinero, hacer exactamente lo mismo que hago hoy. Seguir vibrando en la misma frecuencia y seguir aportando y ayudando tanto a tantas personas como me sea posible. O sea, tomaría esa cantidad de dinero como un potenciador para ayudar a más personas. Claro, pero fíjate lo que yo acabo de pensar, Joel. A veces la gente va todos los viernes o todas las semanas a comprar la loto y gastan $10. Vamos a suponer que te gastes al mes $40, $50 en el ticket de la lotería a ver si aquella probabilidad de que te lleves. Con esos $50 te puedes hacer millonario invirtiendo en la bolsa. Esto va a sonar duro, pero es una verdad más grande que una catedral y es la paradoja del pobre. ¿Qué dice la paradoja del pobre? No tengo dinero, no invierto en mí. No tengo dinero, no invierto en mí. No tengo dinero, no invierto en mí. Pero ve sumando esos $5 que te gastas diario en un Starbucks, cuánto te gastas comiendo fuera, cuánto te gastas directamente soñando con ganarte la lotería. Y si tú sumaras todo el dinero que has puesto en tickets de lotería, ¿cuánto sumaría? Y todo ese dinero lo hubieses puesto en tu conocimiento y tu aprendizaje, aprender esta habilidad y apalancarte del vehículo más rentable del siglo XXI, quizás tal vez ya te hubieses ganado la lotería por ti solito, por la persona en la que te hubieses convertido, por la información que tendrías aquí que te podría llevar la quiebra una y otra vez y volver. Es la razón. Mira, ¿cuál podría ser la lotería que se pudo haber ganado Donald Trump todas las veces que quebró? Todos los aprendizajes que tuvo y de cada quiebra después de ser multimillonario volvió a ser de nuevo multimillonario. ¿Por qué? Porque el camino ya estaba en su mente. Porque los fracasos lo único que le sirvieron fue de catapulta para el siguiente nivel. Y esa es la parte bonita de lo negativo. O sea, de todo lo malo se puede aprender. Ahora, hay personas que aprenden y otras que son masoquistas y vuelven a cometer los mismos errores una y otra vez. Entonces, yo no pretendo, y lo digo siempre con mucho cariño, a veces ya dejo de tener
diríamos, batalla constante con que las personas me entiendan. Aunque yo me entienda a mí, yo entiendo hoy más que nunca que si tú crees que es caro la educación, prueba con la ignorancia. Para que te des cuenta qué pasa con esas personas que basan su vida en un golpe de suerte y terminan toda la vida, ¿verdad?, viviendo una vida de mediocridad. Entonces no puedes aspirar a vivir una vida extraordinaria no comprometiéndote a pagar el precio que eso conlleva. Eso conlleva básicamente cohibirte de muchas cosas, como por ejemplo dejar de jugar la lotería, esperando un golpe de suerte que puedes construir tú con acciones que son ínfimas, $5 guardados hoy en un ticket de lotería y 5 mañana y 5 pasado, y ir creando un pequeñito colchoncito financiero y comprarte un libro. Fíjate, un libro, ¿cuántas conferencias yo he llegado? Personas han venido solamente a decirme gracias porque por este libro que me recomendaste, o han llegado a decirme, yo todavía no he tomado tu formación, solo con tu libro ya has generado tanto. O sea, eso, ¿y cuánto cuesta un libro? $20, $25, $30, $40, $50, ¿qué te pago? $100. Yo no he pagado todavía $100 por un libro, pero si a mí me dicen, este libro cuesta $1000, pero en él vas a encontrar esta herramienta, toma, porque sé que esa herramienta me va a dar 1000 veces más esos $1000. Y que aparte de todo, en tus conferencias gratuitas siempre recomiendas 10 libros. Que bueno, 10, 12, ya 15. yo me los leí, por supuesto, pero evidentemente es lo que dices tú. Tú transformas la vida de las personas que empiezan a seguirte. Esta pregunta, ¿verdadero o falso? Los ricos no trabajan. Falso. Los ricos trabajan mucho al inicio para construir los cimientos, para construir los pilares. Los ricos entienden que la única forma de poder acumular riqueza, o sea, excesiva, es primero construyendo los pilares correctos, apalancándose las herramientas correctas y trabajan mucho más posiblemente en un inicio, ojo, en un inicio, construyendo esta estructura que se levanta y trabaja de 8 a 5 todos los días, ¿ya? Pero una vez que estas estructuras están creadas y van, o sea, creando, entienden que la única manera de acumular riqueza excesiva es apalancándose de ingresos, o sea, haciendo inversiones que le permitan tener estructura para generar ingresos pasivos. ¿Qué cosa es ese ingreso pasivo? Ese ingreso que llega a tu vida y que no depende de ti para que llegue. Digas inversión en bienes raíces, digas inversión en la bolsa de valores. O sea, en un inicio hay que crear una estructura. En un inicio lleva dedicación, tiempo y energía. Pero cuando todo eso se construye, hasta ahí llega ese trabajo excesivo y ahí entonces se sientan a disfrutar de las mieles y de los placeres de haber creado esa estructura. Hay personas que se pasan la vida entera trabajando por dinero y nunca llegan a acumular riqueza porque no entendieron la ecuación cómo funcionaba. Al principio trabajan mucho, pero después puedes vivir de todo ese esfuerzo que trabajaste al principio, que no pasa con una persona que trabaja de 8 a 5, porque si fuera así, todas las personas que trabajan de 8 a 5 fueran millonarios. Exactamente, exactamente. Y no es el caso. Joel, ¿hay que ser millonario para invertir? ¿Cierto o falso? Falso. De nuevo, invito a las personas a que vayan a ver todos los episodios que previamente hemos grabado, donde hay historias de personas con y sin dinero, con y sin recursos, con y sin estudio, con y sin posibilidad, incluso desde otros países, ya han logrado esa meta de romper el primer $1.000.000 sin haber comenzado con mucho. Entonces, falso. Joel, ¿qué prefieres que te regalen? ¿Un Ferrari o una carpeta de inversiones? Una carpeta de inversiones. Porque una carpeta de inversiones correcta me puede llevar a comprarme 10 Ferraris. O más. O un yate o un avión, que los tienes. Todos los jugueticos los tienes. Ok, pregunta. ¿Cuál es el lujo más grande? El tiempo. El poder hacer con tu vida lo que tú prefieras, cuando tú prefieras, como tú quieras, sin tener que rendirle cuentas a nadie. Para mí ese es el mayor lujo. La capacidad de disponer de cada vez más tiempo para hacer lo que me apasiona. Vivir desde un propósito, desde hacer lo que te apasiona sin tener que rendirle cuentas a nadie. Para mí eso no tiene precio. Ese es mi mayor lujo. O sea, es vivir mi vida en mis propios términos. Ese es mi lujo. ¿Qué tienen en común las personas exitosas financieramente? Que todos entienden que no hay atajos y que no se debe buscar un atajo dentro del atajo. Que todos entienden que hay una estructura que construir, que hay un precio que pagar al inicio, pero que cuando tú estás dispuesto a pagar el precio de la manera correcta y ese precio te va a llevar a renunciar a muchas cosas, desde entorno, y en entorno me refiero a familia y amistades, desde en un inicio tener que cohibirte de muchas cosas. Yo siempre lo digo, las personas exitosas tienen algo en común y entienden que el lujo viene después. El lujo viene al final, no al principio. Las personas que no son exitosas ponen el lujo por delante. Son este tipo de personas que invierten para aparentar, que viven por encima de sus posibilidades y que directamente no llegan a fin de mes. Y que viven de cheque en cheque para cubrir tarjeta por tarjeta y querer aparentar una vida que ni ellos mismos se pueden dar. Entonces las personas exitosas entienden que el lujo viene al final.
que los placeres vienen al final, que en un inicio se construye estructura, se construye base y de ahí se va creciendo y se va creciendo y se construye ese imperio que después te lleva a poder disfrutar de todos los líos que tú quieras sin tener que preocuparte por las presiones que ejerce el dinero. Y cuando ya te llegan los ingresos pasivos. Pasivo, totalmente. Tuviste de lo que hiciste Eso al eso es ya estar en ese nirvana financiero, que es cuando primero alcanzas tu libertad financiera, que es cuando logras que todo lo que gastas sea cubierto con tus ingresos pasivos. Remarco, ingresos pasivos es todo lo que te entra mientras que tú duermes. Tú no tienes que hacer nada para que ese dinero llegue. En un inicio tienes que hacer mucho, construir la estructura que te permita esto, tener ese portafolio, tener esas inversiones o diversificación en bienes raíces, etcétera, etcétera. Pero una vez que todo esto está, entonces ahí te sientas a disfrutar las mieles. En un inicio hay que construirlo. Hay que trabajar. Exactamente. Así es. Joel, ¿qué le dirías al Joel de 20 años? ¿Qué le diría? Cree más en ti. Gracias por no rendirte. ¿Qué le diría? Aprende, o sea, equivócate, no tengas miedo de equivocarte. Equivócate, mientras antes te equivoques, mejor. Porque antes aprende lo que nunca más tienes que hacer. Yo antes tenía mucho miedo, como tantas personas que pueden dar, básicamente, está viendo este podcast, al fracaso. Uno de mis mayores temores era fracasar. Uno de mis mayores temores era equivocarme. Uno de mis mayores temores era cometer errores. Porque eras mal visto si cometías errores, te veían como el tonto, ¿verdad? Entonces, eso eran de mis mayores temores. Entonces, hoy le podría decir al Joel de los 20 años, equivócate lo antes posible, comete errores, fracasa, porque mientras antes lo hagas, antes vas a poder aprender lo que nunca más tienes que hacer para llegar más rápido al lugar que quieres llegar. Y yo lo digo siempre con mucho cariño porque forma parte de la historia de mi vida. Muchas personas, yo era esa persona, tienen miedo al fracaso, tienen miedo a equivocarse, tienen miedo a cometer errores. Y la pregunta para esas personas es no darte cuenta que caerte, que equivocarte, no es fracasar. Fracasar es quedarte como estás y no hacer nada para cambiarlo. Para mí ese es el verdadero fracaso. Tener una vida mediocre, tener una vida vacía, sin sentido, donde realmente estoy viviendo algo que no tiene ningún propósito y seguir repitiendo los mismos patrones que me llevan a tener todos los días, terminar el día sin tener nada de qué sentirme orgulloso. Entonces, siempre lo que decíamos ahorita, no te da miedo quedarte como estás. Exactamente. Joel, ¿en qué nunca invertirías? ¿En qué nunca invertiría? Bueno, si lo llevo al mercado de valores, en empresas que se encuentran extremadamente sobrevaloradas, como por ejemplo en el momento que estamos grabando este podcast, mañana va a ser la IPO de SpaceX. Cuando todo el mundo está hablando de algo, ya tú llegaste tarde. Tú no quieres estar ahí, ¿ok? Mañana SpaceX va a salir a cotizar a bolsa 110 veces el valor real del activo. Nunca invertiría en eso. O sea, yo no voy a invertir en ese IPO, por ejemplo, en la salida a bolsa de SpaceX. Nunca invertiría en cosas que están de moda. Fíjate qué cosa yo siempre digo esto. Yo no había nacido y ya existían los dos vehículos en los cuales hoy invierto, que son las opciones financieras y los activos. Sin embargo, tengo muchas personas que porque estaban de moda, invirtieron en criptomonedas, monedas que hasta desaparecieron. Otras, fueron los referentes para embullar a otros que invirtieran, se hicieron millonarios. No sé si me estoy explicando. Claro. Pero directamente la mayoría terminó peor que como comenzó. ¿Por qué? Porque siguieron un objeto de moda o algo que estaba de moda. Entonces no invertiría nunca en el shiny object o en el objeto brillante. No invertiría nunca en algo cuyo valor está subiendo por FOMO o que está subiendo fuera de fundamentos. Simplemente invertiría, y tampoco en empresas infravaloradas, sobrevaloradas. Sí invertiría y buscaría siempre oportunidades en empresas que están infravaloradas, que no es más que esto debería costar del tamaño del barco, pero cuesta el tamaño de este vasito. Entonces es un poco la estrategia que utiliza Warren Buffett y es invertir en empresas que todavía el mercado no le ha dado el verdadero valor que tienen y estar ahí para cuando el mercado le dé ese valor, entonces ya tú estás dentro y te beneficias de toda esa ola de subida. ¿Te recuerdas, Joel, cuál fue tu primera inversión en la bolsa? En la bolsa. Perfecto. Bueno, mi primera inversión en la bolsa fue en el año 2013. En el año 2013 fue mi primera inversión en la bolsa y fue precisamente en ese momento compré un ETF que fue el del Nasdaq, el QQQ. Esa fue mi primera inversión en la bolsa. Vino variado de otras inversiones. Ahí también estaba adentro inmerso Amazon, estaba Meta y estaba Google. En esas fueron mis primeras inversiones. ¿Perdiste, ganaste y si ganaste, lo reinvestiste? Fíjate que mis inicios fueron muy escabrosos en el mercado de valores porque todo lo que ganaba lo perdía. Porque yo vine al mercado desde una posición mental errónea. Yo venía al mercado desde lo aprendido siendo un niño, que para obtener más había que hacer más y para ganar más había que trabajar o invertir más. Y entonces ganaba 2 veces y al hacerlo perdía todo.
no tenía una estructura correcta. Yo lo reinvertía todo, pero sin estructura. No sabía de planes de inversiones, no sabía de efecto compuesto, no sabía de nada de lo que llevo años desarrollando y hoy aplico. Entonces, realmente mis inicios en la bolsa fueron bastante caóticos y oscuros, feos. O sea, pasé muchas noches oscuras de estar a punto de colocar los guantes y rendirme y decirme una y otra vez, esto no es para mí. Qué bueno que pude defeat al usurpador que vivía dentro de mí en ese momento y pude entender que funcionara o que no funcionara no era por la bolsa, sino por mí, por las acciones que yo tomaba. Entonces, me comprometí conmigo mismo que iba a hacer que funcionara y eso marcó toda la diferencia. Claro, bueno, ya estamos viendo hoy por hoy los resultados. ¿Cuál es el peor error financiero a la hora de inversión que hace la gente? Sobreoperar. El peor error es sobreoperar. El siguiente es cargarte de demasiada información. El siguiente es mirar muchísimos indicadores. El siguiente es creer que en el mercado hay horarios. O sea, que una vez que el mercado abre de 9:30 a 4 de la tarde, para comprar una posición u otra tienes que esperar una hora específica. El peor error que comete la gente también es ese. Entonces, hacerlo muy complejo, ¿vale? Complejizarlo todo es el peor error que comete. Y el número 1, básicamente sobreoperar, no tener una gestión correcta de riesgo y no seguir un plan de inversiones. Joel, ¿qué es más importante, ahorrar o invertir? Las dos. Aquí es las dos. Primero, si te tengo que decir una sola, invertir. Pero para invertir primero tienes que ahorrar. Ahora, el ahorro por el ahorro, lo único que hace es llevarte cada día que tu dinero valga menos por el efecto devastador de la inflación. Entonces, mi recomendación es ahorra para invertir. Para que tu dinero siga multiplicándose. Fíjate qué cosa tan poderosa. A día de hoy, en el momento que estamos grabando este podcast, venimos a interanual a un nivel de un 8 a un 10% de valor, o sea, de pérdida de valor de la moneda del dólar anualmente. O sea, interanualmente estamos perdiendo entre un 8 y un 10% capacidad de compra de valor. ¿Qué significa? Que para cuando termine este año, $100 va a ser el equivalente a 90. Lo que antes comprabas con 90, ahora necesitas 100. ¿Ok? Eso es el efecto devastador de la inflación. Erosiona tu poder de compra. Entonces, si tú crees que estás haciendo un buen negocio, ahorrando $1,000, 100,000. O sea, tus $100,000 que ahorraste del año pasado a este año, por decir un número X, cada quien lleva sus números, ¿verdad? $100,000 tenías el año pasado, cuando llegue el fin de este año, ahorraste $100,000 en un año. ¡Wow! Tengo una gran cantidad de dinero. Pero es que esos $100,000 que hoy tienes, te van a comprar lo que el año pasado te compraban 90,000. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa cuando tú pones esos 100,000 a plazo fijo en el banco y te da un 4%? Que la inflación va por encima de lo que tú estás teniendo de retorno, sigues perdiendo dinero igual. Entonces, ¿qué pasa cuando tú tomas esos $100,000 y, por ejemplo, lo pones a un activo de manera pasiva que en un año duplica el valor? Si tú pones 100,000 en un activo que duplicó el valor en el año y los 100,000 se convierten en 200,000 y el dólar perdió un 10% de valor, todavía tienes 90,000 a tu favor. Claro, y entonces a veces la gente se siente más segura porque tiene el dinero en el banco y no se da cuenta que ese es un dinero que se está diluyendo poco a poco por la inflación. Total. Pero cada día más, de manera más acelerada. Hay que, o sea, si quiere, como hoy está en tendencia que las personas se lo preguntan todo a la IA, a ChatGPT, a Cloud. Ve y pregúntale cuánto eran $100 en el 2020 y qué puedes comprar hoy en el 2026, 6 años después y cómo sigue. Mira, hay un detalle muy importante que las personas no entienden y es que siempre hay quien tiene que pagar la cuenta. Y debería, o sea, alarmarte cada vez que tú escuches que la deuda nacional del país aumentó, significa que la moneda se va a depreciar cada vez más y que la inflación está aumentando cada vez más. Correcto. Y siempre hay quien tiene que pagar la cuenta. En este caso se está pagando con la emisión de papel moneda, o sea, la deuda se paga con la emisión de papel moneda que no tiene un respaldo detrás. Y eso va erosionando por completo el valor de esa moneda porque no tiene nada que lo respalda. Claro. Entonces, de nada te sirve tener mucho papel y cada vez ahorrar más si cada día pierde más valor. Entonces, ¿cómo tú mitigas esto? Poniendo eso ahorrado a que se siga multiplicando y a que lo que generes anualmente sea más de lo que deprecia la inflación. Entonces, ahí va a estar positivo. Mira, te quiero dar las gracias, Joel, como siempre, por serle número 1 de servicio, de ayuda, de capacitación a mi comunidad, que hoy por hoy es nuestra comunidad. Así es. Porque mes a mes siempre tenemos aquí gente que viene a alimentarse de este contenido. Diles tú a los que están aquí por primera vez dónde se pueden poner en contacto contigo, con tu academia, dónde pueden buscar más información, cuáles son tus redes. Como siempre digo, y lo comparto siempre que tengo la oportunidad, hay muchas personas allá afuera que no conocen de leyes universales, que no saben que hay algo que se llama karma. Cuando usted hace daño a una persona,
ese daño regresa para usted. Hay muchas personas estafando allá afuera, personas que nos han clonado las cuentas, que se hacen pasar por nosotros directamente, como que alguien te escribió de una cuenta de Instagram, perdón, o de una cuenta de Telegram o de una cuenta de WhatsApp con una foto mía y te empezó a seguir o que te escribió haciéndose pasar por mí. Quiero remarcar esto. Yo nunca voy a ser quien te escriba primero. Si alguien te escribe con mi nombre, y si te das cuenta, en las cuentas que no son oficiales, le ponen un 2L o le ponen, o sea, clonan la cuenta, pero evidentemente no puede ser la misma nomenclatura. Claro. Tienen algo más, un puntico más, una comita, y tú crees que soy yo. Entonces, si te escriben, yo no voy a ser nunca quien te escriba a ti primero. Tú tienes que ir a una de mis cuentas oficiales, directamente Joel Sardinas Oficial, donde te vas a encontrar en el tag link de la cuenta todas las cuentas oficiales, o la de la academia, Investep Academy Oficial, ambas verificadas en Meta, en Instagram, donde te vas a encontrar también el tag link de todas las cuentas oficiales. Y quiero remarcar algo como una nota aclaratoria. Yo nunca te voy a escribir a ti primero. O sea, yo nunca te voy a mandar un mensajito, hola, ¿cómo estás? Si tú ves un Joel Sardiña que te dice, hola, ¿cómo estás? Y tú no me habías escrito nada a mí, automáticamente repórtalo. Eso es falso, ¿ok? Si tú escribes a mi cuenta oficial, evidentemente te voy a responder, o yo o alguien de mi equipo te vamos a responder. Muchas veces ya lo hacen los miembros de mi equipo porque son tantos los miles de mensajes que recibimos en la cuenta oficial diariamente que a mí no me da tiempo de responderlos todos. Entonces, tenemos un gran equipo comprometido con realmente aportar valor que se encarga de responder a los mensajes. Gracias por aclarar esto. De hecho, no se preocupen porque aquí en la descripción del episodio vamos a dejar escritas las cuentas oficiales de Joel y de Investep Academy para que si tú quieres buscar más información o ponerte en contacto con ellos, te contactes con las oficiales de Joel. Que además tú tienes también el podcast tuyo también. Está también mi cuenta oficial de Conversaciones a las Alturas, el podcast, mi canal de blog también. En YouTube tenemos tres canales oficiales. Conversaciones a las Alturas, tenemos también, y en Instagram está Conversaciones a las Alturas también, mi canal de blog en YouTube y Joel Sardinas Oficial también en YouTube. Pero de nuevo, lo remarco con mucho cariño. En Investep Academy Oficial te vas a encontrar en las destacadas el nombre, el apellido y el número de teléfono oficial de todos mis asesores. Si no lo encuentras ahí, porque también están queriendo clonar a los miembros del equipo, de nuestro equipo. Entonces, esas personas no saben, créeme que te lo digo con todo el cariño del mundo, cómo la vida se lo cobra de mi manera. Desde luego que sí. Pero el karma es horrible. No seas tú el incauto que cae en una estafa, no seas tú el incauto que cae en compartir tu información con alguien que no forma parte de mi equipo o con este servidor, porque directamente no te vamos a pedir nunca, dame tu dinero y vamos a invertir tu dinero por ti. Eso no pasa. En Investep Academy no hacemos eso. O sea, nuestra política es, nadie va a invertir tu dinero mejor que tú. Aprende tú a hacerlo. Por eso nunca le des tu dinero a nadie. Cuando te ofrezcan esquemas de inversiones, me das 5,000 y te devuelvo 10,000. Eso es mentira, estafa. Te van a estafar tu dinero. No caigas en eso, básicamente. Y denúncialo. Te digo algo. Eso mismo es lo que te iba a decir. Si te llegan a contactar, denúncialo. ¿Te quieres reír? Hay alguien que agarró mi cara y con inteligencia artificial está promoviendo una pastilla para erecciones sexuales y me ponen a mí como una mujer diciendo que yo con mi esposa la utilizo. Por supuesto me la mandan cientos y cientos y cientos de seguidores y yo les digo, por favor, denúncienlo porque es la única manera que estas cuentas sean desvalidadas, anuladas y bloqueadas para que no le hagan perjudiquen al que sí está aportando de verdad contenido de valor para ayudar a la comunidad. Totalmente. Mira, bueno, quedamos pendientes. Gracias, porque hermano. entonces que yo puedo hablar contigo de esto 2 horas porque me apasiona. Feliz. Gracias. Vean, si es la primera vez que llegaste aquí, te invito a que busques en este canal todo lo que hemos hecho de Especial Finanzas con Joel y sobre todo su historia de vida, que es verdaderamente increíble. Y siempre les pido, por favor, dejen en los comentarios sus preguntas, porque nosotros revisamos las preguntas y luego cuando nos volvemos a sentar con Joel, aclaramos todas tus dudas, inquietudes, todas las preguntas que nosotros consideramos que son de valor para que esto te aporte valor a tu vida y que además esto sea el vehículo en el que tú puedas finalmente alcanzar esa libertad financiera que tanto has anhelado, no solamente para ti, sino también para tus seres queridos. Pregúntate, ¿qué herencia le quiero yo dejar? ¿Qué patrimonio le quiero yo dejar a las personas que más me importan en la vida? Paz, tranquilidad y una robusta cuenta bancaria que sepas que aunque tú no estés, ellos van a estar bien. Que Dios los bendiga. Hermano, Nos vemos en la próxima. Gracias, y ya amigo. saben, gracias por ser parte de este cara a cara con Rodner y hazme un favor, dale like si te gustó y compártelo, porque nunca sabes cuándo alguien de tu entorno escucha esto y esto cambia la dirección de su vida para bien
y para siempre. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Chao, chao. El dinero crece en el árbol de la paciencia. Puede ser un gasto o una inversión, depende de quién le pregunte. ¿Cuánto tú vas a crear para ti? Para que tú cuides tu dinero. Por fin te cumplan. Es educarte, aprender de educación financiera.